Hoy es el día de la Unión Europea. ¿Mm? Acordate, esto no me auspicia a nadie, esto lo tengo porque me tocó, porque me lo regalaron, ni siquiera lo... Eh, Hoy es el día de la Unión Europea, decía. La Unión Europea, 90 y pico, 90 y pico, cuando empiezan con la idea de unificar los países, antes los países eran más o menos como el resto del mundo, cada país tenía su moneda, sus leyes, sus reglamentaciones, sus impuestos, su justicia, sus leyes, eran todos distintos, pero bueno, en Europa, en un lugar muy chiquito, hay un montón de países, hay 20 y pico de países, todos muy pegaditos. Entonces, yo creo que posguerra empezaron a pensar en qué se podía hacer para mejorar la economía. No digo que lo hayan logrado, digo que lo habrán empezado a pensar ahí, igual que la OTAN, y que en el 90, 90 y algo, hasta el 98, más o menos, dijeron, bueno, mira, Alemania, Francia, más otra serie de países, pensemos en un territorio común, en leyes comunes y en una moneda común. Maravilloso, es una moneda común, pero no solo la moneda, porque la moneda solo no hubiese resuelto todos los problemas. Igualaron bastante las leyes, la normativa, evitaron lo de importar y exportar a cada país, que era un absurdo, ¿no? Que uno cruzaba una calle, sobre todo se da en lugares como Suiza, norte de Italia, Alemania, varios lugares donde uno cruza en una carretera, en una ruta, acá cruza algo y está en otro país. Y había otras leyes con otros impuestos, con una serie de papeles que había que hacer. Todo eso lo quitaron. Por eso dijeron, señores, bueno, a ver, que esta empresa se inscribe en tal lugar como exportadora, importadora, bla, bla, define una empresa, bueno, listo, ya está, puede comercializar en la Unión Europea. Y igualaron, por supuesto, decía, normativas. Por un lado, mejoró el hecho de que haya un gobierno central europeo en Bruselas, pero por otro lado no se achicó lo suficiente los gobiernos de cada país. España sigue teniendo y cada vez más grande, bueno, como muchos países, ¿no? El gobierno más todos los organismos estatales cada vez son más grandes. Es decir, pero y si unificaron, por ejemplo, ¿no? Las fronteras, todo lo que tiene que ver con frontera de España tendría que desaparecer. ¿Para qué tenés tú un ministerio, tú una secretaría que se encargue de frontera? Bueno, lo mismo los sistemas económicos. El Banco de España tendría que ser un pequeño organismo mínimo de interacción entre el gobierno de España, la Unión Europea, Bruselas, pero mínimo, no hace falta un... ¿Entiendes? Es decir, y lo mismo un montón de cosas. Es decir, se logró centralizar, unificar y acordar un montón de condiciones, de monedas, de leyes, de regulaciones, pero cada país no redujo al mínimo la expresión que tenía en cada lugar. ¿Está bien? Eso de que en España haya las leyes europeas, las leyes españolas, las leyes de la Comunidad de Madrid, las leyes, o de la comunidad que fuese, ¿no? Valenciana, las leyes de Valencia, ¿no? Valencia capital, las leyes del barrio, la normativa de un barrio dentro de... Esto no puede ser acá en un pueblo que está dentro de un municipio, que está dentro de una comunidad, que está dentro de un país, que está dentro de la Unión Europea. Hay como 7 niveles. Es decir, no puede ser esto, no puede ser. Porque además, otra vez, tenés sistemas duplicados, triplicados, quintuplicados. ¿Bien? El europeo sirve como un paraguas mayor para simplificar un montón de cosas, pero no se quitaron las más chicas. Sí hay que reconocerle que fue brillante, me parece que fue muy costoso para ciertos países la unificación de la moneda. Hay una única moneda donde desde Bruselas, desde algunos dicen desde Alemania, Francia y otros países, Holanda, regulan esa moneda, por suerte, ¿no? Porque si no, en el caso de España, por ejemplo, Grecia, Italia, algunos otros países, veríamos casos como el de Argentina, ¿no? Que sin un control estricto. Es más, en el caso de Argentina, hasta con ciertas restricciones que pone el FMI, diciendo, bueno, señores, muchachos, corten un poco, ¿viste? Regulen un poco, no importa, siguen pidiendo crédito ahí, ¿no? Entonces, sí es cierto que otra vez la Unión Europea, con la moneda única y con los entes económicos de regulación europeos, mejora. De todas formas, España tiene una deuda que es, no quiero mentir hoy, si es como del 140 del Producto Bruto, al quien lo mide en 130, 140, 148,
quiere decir que hay una deuda brutal del país que la va a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos o el vecino. Alguien la va a tener que pagar, pero la deuda la terminamos pagando. Esto pasa en un montón de países, no es solo de España. España es uno de los peores, pero no es el único. Con lo cual hay un montón de cosas buenas, un montón de beneficios que hizo la Unión Europea, pero hay cosas que realmente no pudo resolver. Yo no sé si es porque cada país quiere tener cierta autonomía, por la razón que fuese. Algunas quizá con cierta justificación, otras no. Son simplemente chiringuitos, son la quinta que cada uno quiere tener para decir, no, esperá, en este pueblito mando yo y hago lo que yo quiero. O en esta comunidad mando yo, o en esta provincia mando yo, o en España mando yo. Porque le da cierta manga ancha, se dice acá, cierto paño, cierto, para estirar las cosas y a toquetearlas un poco y hacerlas a mi gusto y beneficiarme yo también. Entonces, cuando digo yo también me refiero a los gobiernos de cada lugar, ¿no? Y que de repente si se reduce, de verdad se reduce todo el aparato gubernamental brutal que hay en tantos lugares repetidos, y bueno, habría millones, pero millones de personas que quedan en la calle. Y tendrían que ponerse a producir de verdad, no a parasitar los gobiernos o los pueblos, los ciudadanos, las comunidades o las provincias. Tendrían que parasitar, dejar de parasitar y ponerse a trabajar. En Bruselas también hay mucho de parásito, porque hay mucho de acuerdo, de charla, y después lo que ocurre también, es decir, los mismos parásitos que tiene cada país, nada más que algunos se van a Bruselas y Bruselas no es el paraíso, son más o menos la misma gente, pero de distintos países, donde hay un poco más de control. Y otra vez, fundamental el control monetario. Bien, es decir, para bien o para mal, por suerte para mí, no tenemos una moneda española. No volvemos a la peseta, no volvemos a la lira, no volvemos al franco, no volvemos, a la libra iba a decir, pero no, la libra existe. No volvemos al marco alemán, al marco suizo, por ejemplo, Polonia todavía tiene el zloty, República Checa también tiene, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo la moneda de República Checa. Es decir, algunos todavía no unificaron al euro, pero yo creo que lo van a terminar haciendo porque son mucho más las ventajas que los problemas que tienen. Tengo todavía la alergia de este polen que vuela. Entonces, bueno, quería recordar este día como el video de la Unión, el video del Día de la Unión Europea, de todo aquello que de verdad es muy bueno, de todo aquello que nos permitió a nosotros, siendo hijos, en mi caso, nieto, o familiares, o tataranieto, o sobrino de alguien europeo, poder venirnos acá con un pasaporte europeo. Eso fue blanco-negro. Sin esos pasaportes europeos no hubiésemos podido entrar a la Unión Europea, que en la misma situación, en la misma condición, con los mismos beneficios. Así que hay que agradecer a la Unión Europea y hay que agradecer también el reordenamiento y el ordenamiento diario que hay. Bien, no es esto, por supuesto, no es el paraíso, pero hay un cierto control, un cierto ordenamiento, ciertas reglas, ciertas cosas comunes. Yo me subo al coche, me voy a Portugal, me fui a Portugal, a Francia, Italia, Alemania, Suiza. ¿Qué más iba a decir? Bueno, un montón de países y para mí era kilómetro de ruta y poner combustible, nada más. No había... es más, ni siquiera en Suiza, que Suiza en ciertas cosas no es parte de la Unión Europea, en ciertas condiciones económicas. De hecho, Suiza tiene su propia normativa, no funcionan los teléfonos, porque no es Unión Europea. Para ciertas cosas es y para ciertas cosas no es la Unión Europea. Aún así, la famosa libre circulación, en fin, quería recordar con este video ese día, hoy, quería de alguna manera ponerme contento porque estamos donde estamos por lo que nosotros hicimos, pero porque hay una Unión Europea. Esto con un gobierno de la URSS o de Cuba o de Venezuela no se podía haber hecho. De hecho, siempre hablamos del Mercosur como esa idea de Unión Europea que nunca funcionó ni va a funcionar, porque en la Unión Europea yo creo que todos los gobiernos tuvieron que sacrificar algo. Todos tuvieron que decir, bueno, mirá, perdemos todo esto y ganamos algo, perdemos todo esto, y todos se pusieron de acuerdo en eso. Los primeros 2, 3, 4, hasta hoy 27. En el Mercosur
no hay manera de ponerte de acuerdo entre Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay, Argentina-Paraguay, Bolivia, Chile. No hay manera de ponerse de acuerdo en cosas simples. Bueno, por supuesto, pensar en un Mercosur útil y que sirva es una utopía. Y en una moneda única les cerraría las puertas a la emisión que hace cada país cuando necesita. Entonces, otra vez habría que unificar leyes, normas, habría que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. No es tan fácil. Bueno, no es tan fácil cuando todos tienen su quintita y su negocio atrás. Es fácil cuando todos, no sé, todos piensan en el bien de todos. Mejor o peor, pero todos piensan en el bien de sus ciudadanos, de la zona, de la región. Claramente, volviendo a la Unión Europea, hubo países que ganaron mal, otros que perdieron, otros ganaron menos. Bien, no fue una unión justa, fue un sacrificio que hicieron algunos en beneficio de otros, con perjuicio de uno, con perjuicio de otro, para lograr algo. Y eso funciona hasta hoy. Hasta hoy hay una Unión Europea, con todos los beneficios y con esos pequeños problemas que existen. Ahora, no quiere decir que la Unión Europea es la solución ideal para todo. No es así. Sin embargo, lo hicieron. Bueno, aprovechen el día, tómense una cerveza, festejen por estar acá, por disfrutar de los beneficios que todos nosotros tenemos, por lo que hay. Otra vez, esto no es el paraíso, la Unión Europea no es el paraíso, España no es el paraíso, pero bueno, es lo que es y hay que disfrutarlo y hay que recordar ese día. Así como uno recuerda el día de Navidad, el día de fin de año, el día del trabajador, hoy es el día de la Unión Europea. ¿Está bien? Hasta la próxima. Suscríbanse, repartan el video. Quieren hacer donaciones, bienvenidos. Ahí hay cómo hacer donaciones.